Bueno, vamos a dar 2 minutos nada más a que lleguen el resto de sus compañeros y comenzamos. ¿Hicieron su tarea de ahorita? Yo sé que son bien aplicados y que sí la hacen. ¿Qué artículo es el que define la agente aduanal? El 159. Exactamente. Sí. El artículo 159, efectivamente. Ahí. Ahora sí está. De LA, así, la ley aduanera. Ya merito, llegarán. Cindy viene llegando. Bueno, ¿qué es un agente aduanal? Para empezar, es una persona física, eso es bien importante. ¿Qué es una persona física? ¿Alguien sabe qué es una persona física? ¿No? ¿Nadie me puede decir qué es una persona física? Bueno, miren, para el Fisco Federal, para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el SAT, que es su hijito el que lleva a cargo la administración de los tributos, de los impuestos, existen 2 tipos de personas. Las personas físicas y la moral. Exactamente. Sí, es lo que vimos también en derecho, ¿no? Así es. Y la persona moral. Las personas físicas pueden ser de 3 tipos. Las personas que son empleados, los prestadores de servicios profesionales, que son los profesionistas que cobran por prestar un servicio amparados en su título. ¿Sí? Cualquier persona que cobre por honorarios es un prestador de servicios. Y las actividades físicas con actividades empresariales. Actividades empresariales. Las personas morales son organizaciones que pueden ser organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, las empresas y cualquier organización gubernamental o parecida a ella que dependa del gobierno y que no buscan fines de lucro del gobierno. Ay Dios, ya me fui para adelante. Ok. Bueno, se puede decir, en términos generales, que las personas físicas con actividades empresariales y las empresas se parecen mucho. ¿Sí? Una persona física tiene la capacidad, es una persona con capacidad de llevar a cabo una actividad económica y autorrepresentarse. Vamos a poner un ejemplo. Cualquiera de nosotros que quiera poner un negocio, pero que no quiera constituirse en empresa, que para ello requiere de ciertas condiciones, pues simplemente se registra ante el SAT. Ya venía Agustín y se arrepintió. No me dio tiempo a darle que ya lo aceptaba. Ok. Cualquier organización, déjenme ver, ya será Agustín seguramente. No. Cualquier persona física que quiera hacer empresa, nosotros, cada uno, no tenemos socios, necesidad de tener socios, con nuestro registro federal ante la Hacienda Pública Federal, que se llama Registro Federal de Causantes, nos damos de alta con la actividad correspondiente y podemos hacer empresa propia. En cambio, una persona moral es una empresa, bueno, cualquiera de estas, son organizaciones que no tienen, que no son personas como tal, requieren de la representación de una persona para poder operar. No tienen nombres, tienen razones sociales.
No hay nombre de empresa, es la razón social de la empresa, ¿sí? Y al ser empresas, les digo, requieren necesariamente de un apoderado o de un representante legal que las represente ante cualquier acto, ante cualquier autoridad, cualquier acto de comercio, cualquier acto contra el fisco, contra otros compradores, ¿sí? Siempre debe haber alguien que sea su representante legal, es la gran diferencia. ¿Sí queda claro? Bueno, pues en ese sentido, un agente aduanal no es una empresa, no es una organización, es una persona única a quien se le va a dar un permiso conocido como patente aduanera, para, fíjense bien, aquí viene lo importante, promover el despacho de mercancías en los diferentes, todo lo demás, pero a quien contrate sus servicios. Quien contrate sus servicios. O sea, el agente aduanal no hace despacho aduanero por su cuenta, sino a cuenta de terceros, quienes le otorgan el apoderamiento, su apoderamiento, para que él los represente ante las autoridades aduaneras y fiscales de este país para llevar a cabo, ¿qué? El despacho aduanero. ¿Y se acuerdan qué era el despacho? Conjunto de actos y formalidades para llevar a cabo la entrada o salida de las mercancías. ¿Okay? El agente aduanal, entonces, con esta lógica, es el único encargado de llevar a cabo el despacho a cuenta de terceros. Ese despacho, que es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, vamos a determinar cómo da inicio el despacho y luego el proceso de llevarse todo completito. ¿Vale? Ahora, ¿qué más? El agente aduanal, ¿de acuerdo? ¿Qué artículo es el que regula sus requisitos? ¿Quién lo leyó? Fanny. Yo, ¿Quién dijo pues, yo? sus requisitos. Está en el artículo 160. Artículo 160, los requisitos. Para ser agente aduanal. Sí, es que me sale, también está el 159, pero ese es, Ese es lo que es la definición del agente aduanal. ajá, El que para 160, tener la patente, ¿no? De la agente aduanal. así es. Y sus Para requisitos obtener, están en el 160. para obtener la patente de agente aduanal es, primero que nada, ser mexicano. No se la pueden dar a un gringo, un europeo, algún venezolano, alguien que ande por acá, no. Tiene que ser mexicano de nacimiento, además, ni siquiera naturalizado. No haber tenido ninguna sentencia, no haber sido condenado por alguna sentencia, por cualquier de estos delitos dolosos, ¿sí? Puede ser culposo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Vieron derecho? ¿Cuál es la diferencia entre culposo y doloso? Un delito puede ser culposo o puede ser doloso. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? ¿No lo vieron? No importa. Un delito culposo es aquel en el cual no participaste de manera intencionada. Puede ser un accidente, algún delito que se cometió, pero que no fue con dolo. Fue producto de algún acto fortuito, como un accidente, por ejemplo. Mientras que un delito doloso, sí, ahí sí se actuó con dolo. Se actuó para cometer el delito. Puede ser un asesinato doloso, puede ser un robo doloso, puede ser una serie de cosas, daños a la propiedad ajena dolosa, de manera dolosa. Cuando chocamos, normalmente, pues es un accidente. Y si infringimos daños al carro de otros, tenemos un delito del tipo culposo, ¿sí? No es por una negligencia o no es por un dolo, por una maldad. Es por una acción que sí puede ser una negligencia, perdón, pero es un delito fuera de nuestro alcance, no pudimos evitarlo. Es la gran diferencia. Bueno, a un agente aduanal que hayan condenado por delito culposo, sí puede ser agente aduanal. A quien haya sido sentenciado por un delito doloso, no puede ser agente aduanal. Se revisan sus antecedentes penales. Bueno, otro, es bien sui generis, gozar de buena reputación personal. ¿Sí? Que la persona sea una persona reconocida en la sociedad como una persona buena, en términos generales. No ser servidor público, no tener parentesco por línea directa sanguínea con el administrador,
o cualquier otra persona dedicada en la aduana en un puesto superior. Tener título profesional, siempre. Tener experiencia en materia aduanera mayor de 3 años. Exhibir constancia, estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, que es el registro, el padrón de las personas que llevamos a cabo actividades económicas, y aprobar un examen de conocimiento. Como ven, no está tan difícil, pero hay un complemento para los requisitos. Las obligaciones de ser agente aduanal, las obligaciones que te da el tener la patente, y una de ellas habla de que debes tener un capital constituido de más de 500,000 pesos para poder ser agente aduanal. Un patrimonio propio de cierta cantidad de dinero para poder operar. Sobre todo porque los agentes aduanales son quienes llevan a cabo la liquidación de los impuestos. Son ellos, no los importadores. Claro, a cuenta de los importadores. Es decir, si yo soy agente aduanal y voy a realizar un despacho, le pido la lana del despacho, ya calculado los impuestos, a mi importador para que me la deposite y pueda yo hacer el pago. Yo como agente aduanal soy el que llevo a cabo el pago de los impuestos. ¿Ok? Por eso se requiere tener una solvencia económica. Profe, Sí. ¿y qué onda tiene que ver el examen? El examen para que te den la patente, para que Ajá. puedas aprobar, ¿sí? Y demuestres tus conocimientos generales en materia de aduanas. Por eso son los exámenes. Ok, gracias. ¿Sí? Para servirte. ¿Cuáles Profe, son? pero A ver. ese Sí. examen sale bien carísimo. Pues sí, sale caro. ¿Sí? Lo que te decía, debes tener un capital constituido, un patrimonio de más de $500,000 de pesos, propio. Si es que no lo han subido, ¿eh? Entonces, para ser agente aduanal, pues sí hay que tener billete. Es una inversión, muchachos, porque cada asunto que ustedes lleven como agente aduanal, pues va a significar un ingreso para ustedes, un cobro de honorarios. Los agentes aduanales cobran honorarios. ¿Se acuerdan cuando veíamos aquello del precio de exportación en nuestra clase de introducción al comercio que decíamos, aquí va el despacho, que incluye los derechos y los honorarios del agente aduanal? ¿Se acuerdan? O ya ni se acuerdan. Esos honorarios son precisamente los que cobran. Yo ni lo vi. ¿Mandé? Yo no lo vi eso. Ah, pues es que no Yo veniste. tampoco. Sí, quienes no hayan estado en el curso, pues no lo vieron. Pero bueno, los honorarios forman parte de esta necesidad de los importadores por contratarlos. No hay más. A fuercitas, cuando llevas a cabo una importación superior a los $1,000, necesitas un agente aduanal. No hay de otro. ¿Sí? Es el único encargado, bueno, y el apoderado, pero el apoderado ya es una figura que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las responsabilidades del agente aduanal? También viene en un artículo de la ley, no los puse, ¿cómo se dice? De manera, no los puse para que ustedes sean quien los busque. El agente aduanal es responsable de los siguientes conceptos: veracidad y exactitud de los datos e información suministrados, determinación del régimen aduanero, otra vez este condenado régimen aduanero. Ya dijimos que hay dos, de importación y exportación, y temporales y definitivos. Su correcta clasificación arancelaria. ¿Se acuerdan que les dije que una cuestión importante es la clasificación arancelaria? Pues ellos son los encargados de clasificar. Del cumplimiento de las demás obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para cada mercancía, de acuerdo, aquí falta decir, a su clasificación arancelaria. ¿Sale? Esas son sus principales responsabilidades. Bueno, ya me adelanté. ¿Hasta aquí algún problema con los agentes aduanales? No, ninguno. No, Evidentemente tenemos que estudiar todavía más que cuáles son las obligaciones del agente aduanal, ¿sí? Entre otras, presentar informes, elaborar pedimentos, una serie de cosas que son sus Pero obligaciones. eso viene desde el artículo 159 hasta como el 170. Así es, son muchos artículos. Sí, estaba leyendo los artículos. ¿Sí? Pues si quieren ser agentes aduanales, se los tienen que aprender. Aprender. Es lo más importante, por lo menos. ¿Sí? Ahora, quiero hacerles una pregunta de lógica. Si un agente aduanal es una persona física, una agencia aduanal, ¿qué debe ser? Fíjense bien, ¿eh?
Una cosa es una persona que se llame agente aduanal y otra cosa es una agencia aduanal. Entonces, si el agente aduanal es persona física, la agencia aduanal, ¿qué onda? ¿Qué es? Hay una confusión muy grande entre la gente cuando hablas de agente aduanal y de agente, perdón, y de agencia aduanal también. Para empezar, no es lo mismo. Un agente aduanal es diferente a una agencia aduanal. Segundo, la agencia aduanal es una persona moral, es una empresa legalmente constituida. La agencia aduanal no puede llevar a cabo despachos por sí sola, necesita de agentes aduanales adscritos a ella. Entonces, la agencia aduanal es una asociación de agentes aduanales. O por lo menos que tenga uno, ¿verdad? Cuando tú realizas despacho, vas a una agencia aduanal para que te asignen a un agente aduanal, pero en definitiva tú estás contratando a los servicios de un agente. La agencia, digamos, es la representante de ese agente a través de una asociación. Una agencia aduanal es una empresa que presta servicios de, desde luego, asignarte un agente para el despacho, pero también de asesoría, agencia de carga, y algunos otros servicios de defensa, por ejemplo, de defensa ante la autoridad, defensa de los PAMAS y de todo eso, asesoría, agencia de carga, pues básicamente son esas sus funciones. Pero no es un agente aduanal. No cometan el error. Cuando hablemos de agencia aduanal, hablamos de la persona moral que en todo caso integra un agente aduanal, pero no es la que lleva a cabo el despacho. No es la que lleva a cabo el despacho. El despacho únicamente puede hacerse por una persona física denominada agente o apoderado aduanal. ¿Sí? El apoderado aduanal, pues una vez para que sepan, es lo mismo, nada más que, a diferencia del agente aduanal, que puede ser contratado por cualquiera, el apoderado aduanal solamente presta servicios a quien lo contrató como empleado. El apoderado aduanal es un empleado de una empresa de comercio exterior, mientras que el agente aduanal es una persona física que brinda el servicio de despacho aduanal. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. El apoderado para uno, dos, tres, los que sea de su empresa, para la empresa que a él le paga. Él cobra por el sueldo de lo que hace, de su agencia, de sus despachos aduaneros, específicamente para una persona moral. El agente aduanal, ahora sí que se alquila para el que requiera sus servicios. ¿Sí? Presta servicios para quien sea. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? No. ¿Inquietudes? ¿No? Ahora bien, ya configurando el perfil del agente y el apoderado, ahora sí va a cobrar más sentido. ¿Dónde está mi pizarra? ¿Dónde dejé mi pizarra? Está acá, está. Dentro de los actores del comercio, los más importantes desde mi punto de vista, todos son importantes, pero los más importantes son estos y estos. Un agente aduanal también puede ser un destinatario cuando la mercancía se la envían a él, a pesar de que el propietario es otro. Un agente aduanal también puede ser un consignatario en tanto esté llevando a cabo el despacho aduanero. A él se le consigna la mercancía y él se encarga de todo mientras la mercancía esté en el despacho. También es un tenedor, porque un agente aduanal va a tener los documentos en su poder, que es lo que hace un tenedor, tener los documentos de las mercancías y todo lo que ampare el despacho. ¿Sale? Entonces, el agente aduanal es una persona que contratamos, los importadores o los exportadores,
para que lleve a cabo en nuestro nombre y representación el despacho aduanero. ¿Ahora sí queda claro? ¿Sí? Bueno, ¿y qué es el despacho? Ahora sí ya. Ya entendido esto, entendidos estos actores, ahora sí vamos a ver cuáles son esos actos formales y esos actos previos para llevar a cabo la entrada o salida de mercancías a través del sistema aduanero, a través del SAM, a través de la aduana. ¿Vale? Voy a descompartir tantito para poder sacar mi presentación del despacho aduanero. Ahora sí. Ahí Dios, ¿dónde está? A ver si quiero. Sí, el despacho aduanero. Bueno, el artículo 35 de la ley aduanera, especifica que el despacho aduanero es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada y salida de mercancía en el territorio nacional, ¿sí? Que debe realizarse en la aduana y en donde obliga al involucrado, a los involucrados, a destinar un régimen fiscal. Destinar la mercancía a un régimen aduanero, perdón. Eso es el despacho aduanero. Por ejemplo, cuando una mercancía llega a México, por donde sea, por cualquier tráfico que puede ser marítimo, aéreo, carretero o por ductos. Más bien terrestre, que puede ser carretero y tren, y ferroviario, y por ductos. ¿Ok? También hay importación que se realiza de señales en el espectro hertziano, allá las ondas, pero esas generalmente es un servicio que no paga arancel, por lo menos no como lo conocemos. ¿Sí? También la mercancía, en este caso la señal de cable, la señal de la televisión viaja a través de ondas, ¿sí? Y que se compran y venden, ¿no? Ahí están las grandes cadenas, Disney Plus, DirecTV Go, todas las señales de NBC, NBC, CBS, todas esas señales las adquieren las grandes empresas distribuidoras de contenidos y nos la venden a su vez a los usuarios. En este caso, los beneficiarios o los, ¿cómo le llaman? Los televidentes, ¿no? Pero esa no es materia de la ley aduanera debido a que no pagan aranceles, no pasan una aduana. Ellos se compran y se venden de otra manera. ¿Ok? Por lo tanto, no es mercancía. No es mercancía sujeta a la ley aduanera. Sale y vale. Bueno, ¿alguna duda con el despacho? Aquí miren más o menos qué es. Si alguna persona física moral importa o exporta cualquier mercancía, deberá contratar a un agente aduanal, quien será responsable, junto con el contratante, de lo que dice la ley: otorgar veracidad y exactitud de los datos, asignar la determinación del régimen aduanero, pagar las contribuciones del comercio exterior y asegurar que el importador o exportador cuente con los documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. Esto lo dice la ley. Nada más aquí está complementado con lo que debe hacer. ¿Sí? ¿Quién? Agente aduanal. Y aquí vamos a empezar el despacho. El despacho inicia con actos previos y actos formales. Los actos previos, evidentemente, como su nombre lo dice, son los previos. No, el agente aduanal no va a hacer absolutamente nada, pero absolutamente nada, si no existe un poder otorgado del importador o del exportador mediante una carta de instrucciones. Perdón. ¿Sí? También denominada carta de... Ay, ¿qué fue el nombre? Carta mandato, pero bueno, ahorita me acuerdo exactamente del término. Esa carta de instrucciones es previa.
Y mediante esa carta de instrucciones, el importador o el exportador le van a decir a la agente aduanal la mercancía que van a importar, de preferencia su valor, el valor de la importación o de la exportación, el valor de la mercancía. Le van a indicar de preferencia de qué está constituido, qué es exactamente. Una descripción muy amplia del bien para que la agente aduanal tenga elementos para su clasificación. El nombre del importador, el nombre del exportador, el país de origen y una relación de los documentos que en términos del artículo 36, que es el que sigue el 35, especifica qué documentos deben entregarse. Todo eso, carta de encomienda se llama, carta de instrucciones o carta de encomienda. El nombrecito que se me olvidaba, carta de encomienda. Esta carta de encomienda o carta de instrucciones sirve para que el agente aduanal tenga la representación legal, la consignación, la teneduría de los bienes que ya vimos, los que van a importar o exportar las personas físicas o morales que fungen como importadores o exportadores. ¿Sí? Y esto implica que toda la mercancía va a arribar a territorio nacional por cualquiera de los 4 tráficos que les digo. Barco, avión, tren, camión. ¿Sí? Va a arribar a territorio nacional. Llega la mercancía al puerto, al aeropuerto, al estacionamiento, a la bodega, a donde sea, dentro del territorio nacional y de la aduana. ¿Sí? Aunque el puerto de Manzanillo no es estrictamente la aduana de Manzanillo, el puerto está conectado e íntimamente ligado. La operadora del puerto, que es API, sabe que la mercancía que viene de importación debe pasar directamente a la aduana. ¿Ok? La aduana es nuestro lugar por la entrada y la salida. Ahí se deposita la mercancía y se queda en espera de llevar a cabo el despacho. La mercancía ya está ahí. ¿Y ahora qué pasa? Aquí vienen las referencias legales de los artículos que de la ley aduanera se llevan a cabo. La aduana, como ya lo vimos, es el lugar autorizado para el ingreso. No hay otro. El Ejecutivo manifiesta que de acuerdo al artículo 10 de la ley aduanera, solamente la aduana es el lugar indicado para la entrada y salida. Estas mercancías ya que pasaron, todavía no han salido de la aduana, están dentro de la aduana, se depositan para su resguardo en recintos fiscales o fiscalizados, ¿sí? O incluso en alguna forma de tránsito externo, que ya veremos después, un régimen aduanero externo fuera de la aduana, pero con la anuencia de la aduana. O sea, todo entra por la aduana y de ahí se puede destinar a cualquier régimen aduanero, inclusive uno en el cual se deposita la mercancía fuera de la aduana en un depósito especial. Ya lo veremos cuando veamos regímenes aduaneros. ¿Ok? Ahí está. El recinto fiscal es administrado por el SAT, el recinto fiscalizado es administrado por la IP. Aquí están los plazos para salida. 3 días para mercancía perecedera o peligrosa, 3 meses en exportación y 2 meses los demás. ¿Y qué creen? La importación es los demás. Se deposita para destinarse a un régimen aduanero. Aquí están los regímenes de importación. Regímenes de importación definitivo, temporal, depósito fiscal, tránsito de mercancías, recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico. Ni se estresen, eso los vamos a ver más adelante bien definidos y de qué se trata cada uno. Así es que no se me estresen, ¿vale? Esos son para la importación los 6 tipos de regímenes aduaneros, considerando que el temporal tiene 2 tipos y eso los vamos a ver bien a detallito, ¿vale? Entonces son los 6 principales y del temporal son 2, son 7 en total. Sí, porque uno es temporal para regreso y temporal para transformación, son 2. ¿Sí? Se convierte en 2, por eso digo que son 7. El agente apoderado aduanal efectúa la inspección previa. Ok, aquí ya vamos a platicar de la agencia aduanal. El agente aduanal ya recibió la carta de encomienda, ya está preparando sus actos previos, ¿sí? Entre ellos, el agente aduanal tiene que escanear
digitalizar todos los documentos que le entrega el importador, porque hoy en día todo se hace mediante, antes se entregaban físicamente los documentos ante la aduana. Hoy todo se sube a algo que se llama la ventanilla única. La ventanilla única es un repositorio digital, un repositorio electrónico, en donde mediante una identificación que es el número de pedimento, el número de operación que se va a llevar a cabo, todos los documentos quedan depositados. Ya no es necesario entregarlos de manera física, lo cual ahorra mucho tiempo, pero también abre nuevos trabajos que antes no se hacían en la agencia aduanal. ¿Sí? Hoy sí hay una necesidad de tener equipos, bien robustos para poder llevar a cabo la digitalización, considerando que a veces son demasiados documentos, ¿sí? Y cada uno de ellos se va a depositar en un repositorio provisional hasta que se abre el repositorio definitivo y se envían, se transmiten a la autoridad aduanal, a la autoridad hacendaria, perdón, al SAT, a la agencia aduanal, a la agencia la Administración General de Aduanas, ¿sí? Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Okay? Ahí empiezan los previos. Otro previo que lleva a cabo la agencia aduanal es una preverificación de la mercancía. Hay un dato aquí que les quiero dar. La única persona autorizada para entrar a aduana por parte del importador es el agente aduanal o su mandatario. Ah, caray, otra palabrita, mandatario. ¿Quién es un mandatario? Bueno, es un empleado de la agencia aduanal o del agente aduanal que en su nombre y representación va a la aduana, revisa que la mercancía que me dijo el importador en su carta de encomienda sea la realidad e incluso puede extraer muestras, pequeñas muestras, llevarlas a la agencia aduanal para certificar y verificar que el producto es exactamente lo que me dijo el importador. ¿Qué pasa si no es el mismo producto? Bueno, podemos caer en errores de clasificación, lo cual va a desencadenar en infracciones para ambos. Recuerden ustedes que el agente aduanal es corresponsable, es un actor corresponsable del despacho aduanero. Y si en el despacho aduanero se llevan a cabo errores, omisiones, dolos en el manejo de la mercancía para ahorrar impuestos, para llevar a cabo actos no legales, el agente aduanal también tiene su sanción, que va desde la pérdida de la patente, la suspensión, la pérdida e incluso la cárcel, dependiendo del tamaño del dolo que genere. ¿Sí? Por eso es bien importante que una agencia aduanal sana, limpia, que es ética, un agente aduanal que es sano, ético y limpio. ¿Y por qué meto la agencia aduanal? Ahorita les platico. Es importantísimo que lleve a cabo los documentos, lleve a cabo todos los procedimientos de manera puntual y sobre todo observando la ética. ¿Sí? Porque de verdad, las multas y sanciones por contrabando, por evasión de impuestos son muy fuertes. Y pues es su forma de vida. Un agente aduanal que pierde la patente, pues pierde su forma de vida. Hablo mucho de las agencias porque normalmente los empleados, fíjense bien cómo está la cosa, los empleados no son, los empleados que trabajan ahí, en la agencia, no son empleados de la gente, les paga la persona moral llamada agencia. Sin embargo, cumplen funciones para el agente. Qué curioso, ¿no? Es como, hagan de cuenta que el agente aduanal es como el gerente, pero él no cobra por sueldo de la agencia, él cobra por sus honorarios. Y a la gente que le ayuda les pagan con sueldo de la agencia. Eso lo vamos a ver más adelante durante muchas sesiones de esta carrera. ¿Sale? Bueno. Como actos previos también viene la clasificación de la mercancía y la determinación de los impuestos a pagar. Un agente aduanal o una persona que trabaja en la agencia aduanal para el agente aduanal debe saber clasificar, debe saber calcular impuestos, debe conocer cuáles impuestos son los que se van a pagar y elaborar, bueno, y también sobre los regímenes aduaneros. Hay regímenes que pagan impuestos y otros que no. Por ejemplo, los temporales son muy interesantes porque no se pagan los impuestos, puesto que la mercancía no está destinada a vivir en México. Es una mercancía que va a salir de México y por lo tanto no hay por qué pagar a la entrada. Ni modo que pagues a la entrada y luego te regresen tu lana.
Sí podría ser, pero la autoridad es bien larga, man. La verdad es que mejor no pagarlas desde un principio, ¿no? Entonces, como actos previos tenemos la preverificación o inspección previa, la clasificación y el destino hacia un régimen aduanero. Hasta ahí son los actos previos. A partir del paso que sigue, empiezan los actos formales del despacho. Y como ya no me va a dar tiempo para platicarles así en detalle, ya tenemos solamente 2 minutos, aquí le voy a dejar, quiero que prendan sus cámaras, voy a descompartir y regresamos en 20 minutos para seguir platicando del despacho aduanero, los actos formales que se llevan a cabo en el despacho aduanero. ¿Vale? Hola. Hola a todos. Muy bien. Muy bien. Me faltan Martín y Agustín. Ambos terminan en in. Martín y Agustín. Martín, prende tu cámara. No nos vamos hasta que no la prendas. Ahí estás. Ahí estás, Agustín. Ahora Cindy ya se me fue. Oh, Cindy. Ahí estás. Oh, canija, Cindy, ¿quieres jugar con nosotros? Vas a ver. Ándale, ya nada más faltas tú para la foto. Ahí estás. Listo. Foto. Ahí está la foto. Nos vemos a las 12:20. ¿Sale? Seguimos con el mágico mundo del despacho aduanero. Bye bye.